araquidonato, porque existen fosfolipasas que son activadas por ejemplo, hipoxia, por la acción de una hormona o el trauma, y esas fosfolipasas, ojo, solamente se tornan activas bajo esas circunstancias. De otra manera, no están activas. ¿Qué razones existe para que se degraden los esfingolípidos y los fosfolípidos? ¿Por qué tienen que degradarse? Porque estos compuestos forman parte esencial de la membrana plasmática, de la membrana mitocondrial, parte esencial de los procesos metabólicos. Hace un momento dijimos, las fosfolipasas, ¿qué hacen? Liberan ácidos grasos, por ejemplo, donde estamos acá en los eicosanoides, aquí está. Acá están las fosfolipasas, van a liberar un ácido graso de los fosfolípidos de la membrana. Estos fosfolípidos son susceptibles de oxidarse, y cuando se oxidan, ya no pueden formar parte de la membrana, y se oxidan por acción ¿de qué? De los radicales libres. Pueden interaccionar con metales de transición o con otros metabolitos. Ya estos fosfolípidos no cumplen acción alguna. En consecuencia, se tornan en moléculas que ya no cumplen función y ya no van a servir para formar araquidonatos, ni prostaglandinas, ni leucotrienos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos fosfolípidos, ojo, también tenemos glucolípidos, esfingolípidos, o sea, lípidos complejos. Esos lípidos complejos también se oxidan. Ojo. Entonces necesitamos nosotros enzimas que puedan degradar, enzimas que se encarguen de degradar estos compuestos, porque de lo contrario ya no van a ser útiles en estructurar, las células nerviosas, ya no van a servir porque están oxidados, entonces tienen que degradarse. El proceso degradativo de todas maneras debe ocurrir. ¿Por qué un diabético descompensado tiene elevados niveles de colesterol y triglicéridos? Un diabético descompensado tiene elevados niveles de colesterol y triglicéridos porque, ¿dónde estamos? Aquí, no estamos acá. Bueno, no tengo esa diapositiva, pero ustedes han visto no, eso sí lo tenemos acá. Un momentito, ¿dónde estamos? Vamos a ver, aquí. A ver. Bueno, espérense un momentito. Síntesis de triglicéridos, aquí estamos. ¿Dónde estamos? Yo lo tengo aquí en el cerebro y pensé que lo tenía acá hace un momento. Aquí está. Miren. ¿Por qué el diabético descompensado? Porque la insulina, ¿qué es lo que hace? Induce la síntesis de lipasa lipoproteica. Si estamos frente a un diabético descompensado, es decir, un diabético que no toma sus medicamentos, etcétera, no hay suficiente cantidad de insulina para que pueda ejercer este efecto. Entonces los kilomicrones, la VLDL, ya no van a ser degradadas por la lipasa lipoproteica. En consecuencia, ¿qué ocurre? Se eleva el colesterol, se elevan los triglicéridos. Entonces estamos frente a una dislipidemia. ¿Qué efectos producen los factores de transcripción SRBP y PPAR? Estos factores de transcripción tienen la propiedad de regular. Aquí está. Estos factores de transcripción tienen la propiedad de regular. Aquí tenemos el SRBP. SRBP es un factor de transcripción que cuando se torna activo, activa la expresión de genes que van a traer consigo
la síntesis de estas enzimas que sirven para sintetizar colesterol, el SRBP2. Y el SRBP1C es un factor de transcripción que activa a la RNA polimerasa para que transcriban los genes que van a sintetizar las enzimas que van a conllevar a la síntesis de ácidos grasos y posteriormente triglicéridos, fosfolípidos. Entonces estos factores de transcripción que ustedes ven aquí, el PPAR, procesos catabólicos, LXR, procesos que están vinculados con metabolismo de lipoproteínas, síntesis de apolipoproteína E, lipasa lipoproteica, proteína transferidor de colesterol, etc. Y SRP1A, acúmulo de triglicéridos y de colesterol. ¿Por qué? Porque va a propiciar la síntesis de las enzimas que conllevan a la síntesis de triglicéridos y colesterol. La SRP1C, que hemos visto, a la síntesis de triglicéridos. Y el SRP2 a la síntesis de colesterol. SRP2, enzima que participa en la síntesis de colesterol. SRP1C, enzima que participa en la síntesis de ácidos grasos. Por eso que estos factores de transcripción son importantes. ¿Por qué las reacciones de alargamiento y de saturación de ácidos grasos ocurren en la fase postprandial? ¿Qué sucede en la fase postprandial? En la fase postprandial, ¿dónde estamos? Acá. Aquí, o mejor acá. Por ejemplo, el linoleico es un ácido graso esencial y el linoleico también. El ser humano lo tiene que ingerir de todas maneras. Vamos a empezar por aquí. La insulina promueve, sintetiza la delta 6 desaturasa. Esa delta 6 desaturasa regula las reacciones de saturación, elongación, desaturación, elongación. ¿Qué significa desaturación? Delta 6, que se forma un doble enlace en carbono 6. ¿Qué significa elongasa? Son varias enzimas que incorporan dos átomos de carbono al ácido graso. Este ácido graso tenía 18 átomos de carbono, con 2 átomos de carbono más, ahora va a tener 20. Y la delta 5 desaturasa coloca un doble enlace en carbono 5. Y nuevamente la elongasa coloca 2 átomos de carbono más. O sea que tenía 20, ahora va a tener 22. Entonces, este proceso ocurre de manera alternada. Desaturasa, elongasa, desaturasa, elongasa. Comienza con delta 6, que es regulada por insulina. Es decir, fase postprandial. Por eso ocurre en la reacción de alargamiento ocurre en la fase postprandial. Por otro lado, para que actúe la elongasa, ¿qué necesita? Malonil-CoA. ¿Cómo se sintetiza malonil-CoA? Por la acetil-CoA carboxilasa. La acetil-CoA carboxilasa utiliza 1. Acetil-CoA, 2. ATP, 3. Anhídrido carbónico. ¿Qué se forma? Malonil-CoA. Y ese malonil-CoA va a ser utilizado, y aquí lo tenemos, para sintetizar ese malonil-CoA. Aquí está, acetil-CoA, CO2, ATP, malonil-CoA. Ese malonil-CoA, esto que está en verde, el ácido graso sintasa, está formado por 6, 7 enzimas que están unidas unas con otras. Y el malonil-CoA interacciona con ácido graso sintasa. Como consecuencia de ello, se libera un CO2. El mismo CO2 que ingresó para formar malonil-CoA se pierde. ¿Y qué es lo que queda? Acetil-CoA. ¿Está correcto? Entonces, en el proceso de síntesis de ácidos grasos, siempre se va a requerir una molécula de acetil-CoA, de malonil-CoA, otra más. Y este proceso es cíclico. Es cíclico. Y en cada una de estas y al inicio casi de estas reacciones se necesita malonil-CoA. Pero para que se forme malonil-CoA, ¿qué se requiere? Acetil-CoA, CO2 y ATP. ¿Y quiénes proporciona? ¿Qué proporciona el ATP? La glucosa. El acetil-CoA, la glucosa. Y la síntesis de ácidos grasos, ¿qué requiere además? NADPH. Acá tenemos otra, NADPH. Entonces la glucosa proporciona 1, acetil-CoA, 2, ATP, 3, NADPH. Por eso que los ácidos grasos son fuentes muy altas en energía. ¿Está correcto? Y acá en los procesos de desaturación
Acá tenemos el linolénico, acá empieza con delta 6 desaturasa, elongasa, delta 5, elongasa, delta 4, elongasa. Y estos ácidos grasos crecen. Se alarga la cadena hasta las 22 o 24 átomos de carbono, no más que eso. ¿Está correcto? ¿Y para qué sirven? Para estructurar los lípidos complejos. Y esos lípidos complejos están preferencialmente en las células nerviosas. Por eso que este proceso es muy importante, sobre todo para los niños que están en la etapa de crecimiento y desarrollo. Todos nuestros niños deben ingerir sus alimentos completos. No puede haber desnutrición en nuestro país. Jamás debemos aceptar que eso ocurra en nuestro país. Un niño y una madre gestante debe recibir una dieta apropiada. Y esto sirve para desarrollo cerebral. EPA, eicosapentenoico, DHA, docosahexanoico. Y por otro lado, ARA, ácido araquidónico. ¿De dónde proviene? Del ácido linoleico. Es un ácido graso esencial. ¿Dónde se encuentra? En los aceites y en los peces, los pescados oscuros, tipo bonito, tipo jurel, chauchía. Eso debemos comer. No lo de pescado de carne blanca. ¿Por qué? Son ricos en linoleico y ricos en linolénico. ¿Por qué en la fase postprandial se sintetiza mayor cantidad de triglicéridos que fosfolípidos en el hígado? Pese a que tienen una misma vía común. ¿Está correcto? Ustedes han podido notar, ¿dónde está ese bendito? A ver, disculpen. ¿Dónde está? Aquí está. Acá está. ¿Por qué, ojo, en el hígado, a partir de 1,2-diacilglicerol, se sintetiza más triglicéridos que cefalina y lecitina? ¿Por qué? Porque la enzima que va a incorporar un nuevo ácido graso tiene un km más pequeño. Es más activa que las cefalinas y lecitinas. Entonces, cuando estamos en ayuno, lo primero que se trastoca es la síntesis de triglicéridos, no la síntesis de cefalina, que es mucho más importante que triglicéridos, ni la síntesis de lecitina, ni de cefalinas, y mucho menos cardiolipina ni fosfatioinositol. ¿Por qué el acúmulo de esfingolípidos produce daño neurológico? Los esfingolípidos son lípidos complejos. Y estos lípidos complejos, ojo, acá está. Los esfingolípidos son esfingomielina, cerebrósidos y gangliósidos. Son parte estructural de la célula nerviosa. No podemos nosotros imaginar a una célula nerviosa sin estos componentes. Y estos componentes tienen que constantemente ser degradados, porque estos componentes se oxidan fácilmente. Y esa oxidación trae consigo daño neuronal. Y ese daño, en gran parte, ocasionado por radicales libres. Por eso, recomendable no ingerir comida chatarra. En mi época no se ingería comida chatarra. Porque en mi época no había pollo a la brasa, no existía la hamburguesa, no es nada de eso. Todo era comida del día. No tomábamos gaseosa, tomamos agua de caño. Y era riquísima el agua de caño. No existía la malaria, estas enfermedades, el cólera, etc. No existía. ¿Estamos bien? Y finalmente una pregunta que es extremadamente difícil. ¿Por qué el ser humano no puede seguir incrementando el acúmulo de triglicéridos en el tejido adiposo de manera indefinida? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros ingerimos alimentos siempre y no conseguimos incorporar, es decir, engordar más, seguir engordando y engordando? Pese a que ingerimos bastante, llegamos a los 80 kilos o 90 y ahí quedamos, ¿no? No seguimos engordando.
probablemente el estudio de estas personas que en forma desmesurada llegan a pesar 300 o 400 kilos en el futuro nos den la respuesta. Esa pregunta no tiene respuesta. Lo único que podemos concluir aquí es que ustedes dirán que bien que no pueden correr más. No, también es dañino. ¿Por qué? Y acá termino. Porque ocurre lo siguiente. Si bien es cierto que este es un proceso de degradación de las grasas, ¿dónde está mi otro? ¿Qué sucede? Aquí decíamos nosotros que ya los kilomicrones y la VLDL. Y la insulina, naturalmente, activa la lipasa lipoproteica y el GLUT4 para que entre la glucosa y también se degraden los triglicéridos de la VLDL. Muy bien. Y les estoy diciendo de que nosotros, pese a que ingerimos un poco más de lo debido, no conseguimos engordar más, llegamos a cierto tope. Porque esta lipasa lipoproteica hidroliza parte de los ácidos grasos, y eso no sabemos por qué, ingresa al adipocito para que haya síntesis de triglicéridos, pero otra parte no logra ingresar. ¿Está correcto? No logra ingresar al adipocito, sino que sale del adipocito. No sale del adipocito porque no logra ingresar. No logra ingresar, pasa al torrente circulatorio, ¿y a dónde va? Va al hígado. ¿A dónde va? Al hígado. ¿A dónde va? Tejido muscular. ¿Y qué produce allí? Va a ser uno de los agentes que va a promover la resistencia a la insulina. Por eso que este ácido graso, en aquellas personas que ya llegaron a incrementar su peso, ya están obesos, y muchos dicen, sí, ahora viene la diabetes. Sí, es muy probable, porque gran parte de esos ácidos grasos no están penetrando en el adipocito, sino no ingresan al adipocito esos ácidos grasos, sino que regresan al hígado. Y en el hígado van a formar diacilglicerol. Y como consecuencia de ello se van a activar varias proteinquinasas, proteinquinasa A, y kappa B quinasa, etcétera, que van a fosforilar al sustrato receptor de insulina. Y lo va a fosforilar en sitios inapropiados, inadecuados. Y eso va a ser, o va a promover el proceso que ustedes conocen como resistencia a la insulina. ¿Estamos bien? Con el tiempo sabremos cuáles son las causas por las cuales no puede ingresar ese ácido graso. Debe haber alguna razón fundamental para que ello no ocurra. Muy bien, jóvenes, nos han dado unos minutos más porque hubo una interrupción en esta reunión y yo continué hablando pensando que seguíamos todos presentes en la reunión, pero parece que así no fue. ¿Está Cristian Montoya? Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctor. Ya.